Amigos, es una obra positiva que ha hecho el gobierno dominicano, reconocida por todo el mundo, incluidos nosotros. Es el proyecto de la nueva barquita. Hay que seguir porque sigue viviendo mucha gente en una vulnerabilidad extrema a orillas del río Ozama. Y entonces se proyecta otra solución parecida con el proyecto Domingo Sabio. Hay los moradores, entre los cuales hay diferentes grupos, reclaman, no están conformes con lo que se le está planteando. Ayer entrevistamos aquí a dos representantes del proyecto de Urbe, que es el organismo que se ha creado en el gobierno para resolver el problema. Y hoy vamos a conversar aquí. Tenemos dos entrevistas sobre el mismo tema. Y esta es con Edwin Castillo y Héctor Bienvenido de Óleo, que representan a las organizaciones para el desarrollo de la Ciénaga. ¿Es correcto? Ajá. Al final, ¿quiénes son los que están representados por ustedes? Los inquilinos, los propietarios, todos los moradores, ¿a quiénes ustedes representan? ¿O los intereses de quiénes? Todos los moradores de nuestra comunidad de la Ciénaga. Ok. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de ustedes? El planteamiento de nosotros es el siguiente, que la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de la Ciénaga, CODES, es donde está establecida las organizaciones. Estamos compuestas de 54 organizaciones que existen en nuestra comunidad, la cual tenemos registrada activa 38. ¿Y cuántos habitantes hay ahí? En la Ciénaga. Sí. Hay alrededor, entre la Ciénaga y los Góndoles, 43.000. 43.000. ¿Y cuántas organizaciones me dice que hay? 54. Oye, ahí hay una densidad de organizaciones enorme en relación con la población. Sí, allá hay 15 juntas de vecinos, hay 7 clubes deportivos, hay 18 comités de ama de casa, hay fundaciones que trabajan con personas con discapacidad. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes fundamentalmente? ¿La queja, el planteamiento, las aspiraciones? Primero queremos decirle, nosotros valoramos y apoyamos la iniciativa del presidente de la República Dominicana, el señor licenciado Danilo Medina, con ese proyecto que nosotros con alegría lo recibimos en nuestra comunidad. Pero le estamos solicitando a Uber que se siente con nuestra comunidad y que nos diga de qué forma va a ejecutar el proyecto, que nosotros no tenemos la información. Eso es legítimo, tiene que informar. No informamos, no enteramos por periódico de que ellos van a eliminar 1.400 viviendas. Ajá. Después dice que van a reubicar 1.400 familias, que son dos cosas diferentes. Pero también nosotros nada más no queremos saber eso. ¿Por qué son dos cosas diferentes? Eliminar 1.400 viviendas y reubicar a 1.400 familias. Porque una vivienda puede tener 3 familias. Ya. Entonces, continúe, por favor. Entonces, nosotros también nada más no queremos saber el detalle de la reubicación de la persona. Dice el proyecto es más amplio, donde el proyecto habla de la calle, la empresa de la calle. Nosotros queremos saber de qué forma lo vamos a hacer. Queremos saber sobre la escuela, las instalaciones deportivas. Yo estoy en la coordinadora como presidente del Club La Ciénaga. Nuestra cancha va a ser demolida. Nosotros queremos saber qué nos toca, qué va a pasar con los play, con las instancias infantiles de nuestra comunidad. Que existen ya. Ajá. La instancia infantil no del gobierno. Que se van a hacer. Que se va a realizar. Urbe estuvo aquí el pasado lunes, la representante de Urbe, y nos decía que desde que se inició el proyecto de la nueva barquita, Urbe ha estado en comunicación con los residentes de la orilla de Ozama, y que eso incluiría los guandules y la Ciénaga, que han estado en un proceso de diálogo permanente. A nosotros nos sorprende porque hemos escuchado más de una ocasión a organizaciones de la Ciénaga decir, necesitamos información. ¿No ha habido reuniones? ¿Qué tipo de diálogo se ha sostenido? ¿A qué tipo de diálogo ellos se refieren? Cuando ustedes dicen que no tienen conocimiento de cómo se va a ejecutar el proyecto, uno se pregunta, ¿por qué? Si ya el proyecto está en ejecución, ¿por qué no se ha dado esa comunicación? ¿Es que no ha habido encuentros o que ustedes no reconocen los encuentros que se han hecho? ¿Cuál es la situación real? La situación real es que en los encuentros que nosotros quisimos participar, no se nos daba la información correcta. ¿Que quisieron participar o que participaron? No, quisimos participar
fue a uno, que fue en diciembre. De este año. De este año. Cuando fuimos, existía una persona que era la que se estaba reuniendo con Uber, que era presidente de una junta de vecinos. Él perdió la junta de vecinos. Okay. Entonces ya legítimamente ya no es el representante entre la comunidad. ¿Por qué la perdió? ¿Por qué la perdió? Eso fue una decisión de los municipios de su perímetro y fue una elección que él la perdió. Okay. Entonces, ¿esa persona era quien fungía como representante de todos? Sí, porque eso le daba derecho. Hasta ahora la experiencia que teníamos con la barquita era que el gobierno hacía reuniones con los diferentes representantes de las comunidades. Eso incluye muchas organizaciones como la que usted citó anteriormente. En el caso de la Ciénaga de los Guandules, ¿se ha producido ese mismo tipo de encuentro, es decir, con toda la comunidad para hablar? ¿Le han presentado el proyecto? En el caso de la Ciénaga nosotros podemos hablarle. En el caso de la Ciénaga existe una unión de junta de vecinos, donde todos nos juntamos y decidimos que había un vocero, la cual ese vocero perdió. Pero la pregunta es, ¿se produjo ese tipo de encuentro para informarle a la comunidad cómo se iba a desarrollar el proyecto? El encuentro fue en febrero del año pasado, cuando el presidente visitó la Ciénaga. ¿Y qué tipo de información se le dio ahí? Hay los mismos que él anunció, de que se iba a ejecutar ese proyecto, se iba a hacer un proyecto de la comunidad completa. Y entonces, después de eso, nunca a los moradores y a los representantes de los moradores le han dicho nada. Nada. Nunca. Nada. Porque yo quien le habla, quiero escuchar la voz de Héctor, que sí. me imagino que tiene algo que decir. Yo estaba integrado entre los 5, porque había una comisión de 5, hay una comisión de 15, y a mí no se me invitó, no se me invitaba, a la cual yo era representante de una institución. ¿Y a quiénes se invitaron? Se invitaba a las iglesias evangélicas, católica, evangélica y... Okay. Entonces sí hubo reuniones, pero no con todo el mundo. Pero no con las organizaciones comunitarias. Ok. Héctor, cuéntanos un poco de ese proceso. O sea, ¿quiénes participaban en las reuniones que se dieron? ¿Cuántas reuniones ustedes tienen información de que se ejecutaron? Y a partir de ahí, ¿qué información se le dio a la comunidad desde esas organizaciones que sí participaban? Sí, primero agradecer la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a la comunidad y al pueblo. Vamos al grano. Nosotros no hemos participado en ningún espacio donde se hayan dado informaciones a detalle. Nosotros, después que dimos una información, reclamando información, vemos aquí en el periódico Hoy una respuesta al reclamo que estamos haciendo, de que se nos informe en detalle. El gobierno reitera que no construirá viviendas en el... ¿Puede enseñarla para allá? Bueno. Ajá. Sí. Esta publicación es del 13 del mes en curso. Del 13 de enero. Del 13 de enero. Ajá. Entonces, el gobierno reitera que no construirá. Porque el terreno es muy vulnerable. Correcto. Hemos escuchado, disculpe, personas que dicen representar a algunos de los moradores de allá, que dicen que el informe geológico no les restan valor al informe geológico, incluso dicen que el geólogo Osiris de León no sabe de eso, que no es verdad, que es muy vulnerable las condiciones físicas del lugar. ¿Ustedes han sido de los que han cuestionado el informe geológico o no? Nosotros no entramos en debate con una autoridad como Osiris de León, pero sí el arquitecto Andrés Navarro trabajó en un proyecto. ¿Es el ministro de Educación? Correcto, y se nos vendió la idea de que sí, esa zona era urbanizable. Entonces albergamos esa esperanza. Luego aquí viene otro informe y ya lo vemos en contradicción con el primero. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Entonces Patricia fue partícipe de eso. Nosotros lo que planteamos es... Patricia. ¿Quién es Patricia? La señora... La coordinadora de Patricia... a quien entrevistamos ayer aquí. Sí, nosotros lo que planteamos, sin discutir con Osiris
sin discutir con Andrés Navarro, es la parte social. Las personas que van a ser afectadas por el desalojo, si se van a reubicar, según la información que tenemos acá, dicen en viviendas cercanas al sector. Entonces nos preguntamos, ¿se han identificado 1.400 viviendas próximo al sector de la Ciénaga y los Guandules para reubicar a esas personas? No lo sabemos. Y nos gustaría, si existen, ser parte que pueda presenciar e informarle a la comunidad. Entonces yo le quiero preguntar a usted, que vivía allá. Sí. ¿Ustedes han identificado terrenos donde eso se pueda hacer? ¿Ustedes saben si ahí hay espacio en algún lugar para construir esas 1.400 viviendas? Que ustedes dicen que son mucho más porque hay viviendas donde viven 3 familias. ¿Hay espacio? ¿A dónde? Quiero terminar, Uchi, una idea primero. Ok. Sí, porque estamos diciendo que si se garantiza, porque se está hablando de indemnizar con dinero para que compren viviendas cercanas. Sí, Sí. lo cual, No construcción. Lo cual no es solución. Entonces, nosotros sabemos que los lugares cercanos a la Ciénaga y los Guandules, en esos lugares no creemos que hayan 1.400 viviendas para reubicar a esa gente disponible. Eso pensamos nosotros. Pero Bueno, también, en la medida que más se alejan de la Ciénaga, las viviendas son más caras, porque ahí viene entonces María Auxiliadora. Sí. Y en la medida que se acercan a la avenida Duarte, son mucho más caras, Sí, porque es una zona comercial. Si no hay espacio No para, hay. para hacer toda esa cantidad de viviendas. Creemos que no. Es decir, entonces, ¿cuál es la solución? Porque o la hacen en otro sitio o no la hacen. Porque es que físicamente no hay donde hacerlo. A nosotros, con el proyecto de Plan Sigua, sabemos que hay una parte, como es la Rosal y la orilla del río, que no se puede construir. Pero los Farallones y un lugar que se llama Clarín, creen que se puede construir una buena parte, porque ya se han hecho estudios sobre esos lugares. ¿Y esos terrenos son del Estado? Hay viviendas, no es que están, sino lo que se planteaba era que algunas casas que habían ahí se pudiera socializar con los dueños y ver cómo se construían de 2 o 3 plantas para entonces alguna persona moverse allá. Pero a nosotros se nos dijo que había 1.485 viviendas que habían sobrado de la Barquita para esa persona. Finalmente, o sea, hemos escuchado algunos comunitarios decir que no quieren el pago. El gobierno habla de indemnizar. Esa es la propuesta que nos explicaron aquí. El monto no se ha divulgado, pero sería indemnizar a esas familias y calcular más o menos con qué podrían comprar una vivienda para la cantidad de habitantes de esa casa o de esa familia, básicamente. Algunos comunitarios plantean que si no es casa por casa no se van. ¿Ustedes tienen alguna solución a la vista? Nosotros no nos imponemos a que alguien, porque va a aparecer personas que la van a vender. Otros no quieren. Ajá. Nosotros vamos a respetar lo que decida la mayoría, por eso estamos trabajando. Estamos haciendo un censo sobre la cantidad de personas que quieren y lo que no quieren. Okay. Para entonces nosotros presentar nuestra propuesta sobre ese tema. ¿Ustedes quisieran que una reunión formal Exacto. no se les ha convocado para ella? No, todavía no. Es decir, que a ustedes también lo incluyan en las convocatorias que hacen para reunirse. Sí. Okay. Bueno. Bueno, yo creo que está bastante claro qué es lo que ellos plantean. Muchas gracias. En un momentito vamos a hablar entonces con el padre Eduardo Figueroa, le dicen el padre Macobi, ¿verdad? Ajá. Acerca del mismo tema. Muchas gracias a Edwin Castillo y a Héctor a Bienvenido. Edwin y a Héctor Bienvenido y regresamos con el padre Macobi.